Esto pasó en Radio Noticias. Hoy vamos a hablar un poquito de hipertensión arterial, si les parece, que son uno de los temas más clásicos de la consulta médica, diría. Bueno, ¿y qué es la hipertensión? Es el aumento de la presión arterial justamente a valores que no serían los convencionales, superando los 130, 85, 90. Este tema de la hipertensión en realidad tiene bastantes vericuetas porque se cree que es una enfermedad en sí misma, pero en realidad no, es un factor de riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que tener aumentada esta presión arterial, que es la sangre, digamos, que bombea el corazón, el impacto contra las arterias genera esa presión y se marca en el aparatito conocido como tensiómetro, el cual nosotros podemos hacer registro, tanto los médicos como los enfermeros, o hoy cualquiera, porque tenemos esos aparatos que son los que se colocan también en el antebrazo, en la muñeca, ¿sí? Para medir la presión, y en realidad marcan un riesgo cardiovascular. ¿Qué quiere decir? Que la persona con aumento de registros de presión constantes en el tiempo, ¿no? Y que puedan ser muy elevados, puede tener más riesgo de tener infartos o accidente cerebrovascular. El infarto no solamente es cardíaco, el infarto puede ser de otros órganos, de una arteria de la retina, por ejemplo, y generar una pérdida de la visión, de las arterias renales, de las arterias del intestino. O sea, no es solamente cardíaco el infarto, esto lo aclaro porque la gente asocia siempre eso. Y significa que le disminuye la entrada de oxígeno al tejido. El tejido, ese órgano, se alimenta gracias a la llegada de sangre con todos los nutrientes, el oxígeno y demás, que justamente le dan vitalidad a ese órgano o tejido. Si esto no sucede, ese tejido se muere. Y es ahí donde aparece este famoso término de infarto. Bien, bueno, ya nos queda claro, está presentada, ¿no? Evidentemente la enfermedad, pero quiero recordarles a nuestros oyentes, si me permite un segundo nada más, nuestra línea de WhatsApp, por si alguno de ellos quiere dejar un mensaje para la doctora Cucuza. WhatsApp 02257 1561 3275. Bueno, se ha hablado mucho de la hipertensión arterial. ¿Hay una edad donde conviene ir a consulta médica? ¿Qué cosas nos recomienda hacer? Muy buena la pregunta. Desde los 3 años ya existen tensiómetros, así que los pediatras también controlan la presión en los niños. Hay tensiómetros adecuados para el bracito de los niños. Lo que está recomendado a nivel adulto es un control cada 2 años aproximadamente en los mayores de 18 años y después en los mayores de 40 años sí un control ya anual, salvo que si sos más joven, que de 40 años, tengas factores de riesgo asociados, porque este tema cardiovascular que expliqué no solamente lo provoca la hipertensión. Por ejemplo, si hay diabetes, si hay obesidad o si hay tabaquismo, es conveniente controlarse la presión una vez por año, por lo menos, siempre que no haya diagnóstico de hipertensión. Cuando el diagnóstico de hipertensión ya está concretado, está establecido, el control tiene que ser un poco más frecuente, sobre todo al inicio, hasta establecer como digamos, un parámetro de estabilidad, ya sea con alimentación, ya sea con medicación o lo que se planifique en la consulta médica cuando se hace la consulta. Doctora, ¿es hereditario este tema o somos más propensos, tal vez, por vínculo familiar? Todo lo que tenga que ver con herencia hoy ya se está desmitificando, porque nosotros antes creíamos que casi todo era heredable. Hoy se conoce una palabra que esto, si querés, un día podemos ampliar más sobre este concepto, que se llama epigenética, y que nosotros tenemos en nuestras manos nuestra salud. ¿Qué quiere decir esto? Puede ser que tengamos la herencia de nuestro ADN con determinadas características preestablecidas, pero si yo tengo hábitos saludables, soy una persona positiva, como saludable, me rodeo de gente saludable, vivo en un ambiente saludable, digamos,
va a ser más factible que bajen mis indicadores, mis riesgos de padecer este tipo de patologías crónicas. Mal llamadas crónicas, también lo quiero decir, porque antes se consideraba que cuando sos hipertenso ibas a ser hipertenso toda tu vida. Y ahora no es así, porque con las mismas acciones que podemos hacer, esto se puede modificar. Lo que pasa es que obviamente que hay que comprometerse con uno mismo, ¿no? Porque es así, no es solamente tomar la pastilla. Hay múltiples otras acciones que hay que realizar para mejorar estos estados de salud. Ojalá fuera, ¿no? Solo tomar una pastilla y ya está. Bueno, tengo un Claro, mensaje que nos llega de los oyentes, ¿lo compartimos? Buen día, soy bárbaro. Sergio de San Clemente, tengo 35 años, tuve un pico de presión de 160/90, ¿tendría que tomar algún remedio? ¿La repito o se entendió Sí, claramente? escuché, sí. Con un pico de presión, o sea, con un control, por ejemplo, te tomaste la presión en la casa de un familiar y la tenés alta, no es diagnóstico. Necesitamos por lo menos 2 controles separados en el tiempo, o sea, ni siquiera al mismo día, por lo menos 2 que estén arriba de 135, 85 la Ujú. mínima. Ahí recién empieza uno a decir, puede ser que sea una hipertensión leve, moderada, severa, depende el valor que tenga de la presión la persona, Sí. pero necesitamos 2 controles. Con uno solo no es diagnóstico, hay que ir a la consulta médica y ver qué pasa. Bueno, aprovecho para preguntar, ya que porque para mí es un chino, el tema, depende de cada uno esto de cuál es la alta natural y cuál es la baja natural. Digo, ¿hay algún indicador que diga soy de presión baja, soy de presión alta? ¿En qué influye eso? Yo, el Sí, tensiómetro, te digo la verdad, mi mamá se toma la presión frecuentemente, para mí es chino básico, yo no me doy cuenta claro. cuando hace, no, dice cuando empieza a hacer a rebotar la agujita, ahí te dice la máxima y después tenés que prestar atención porque la mínima te rebota. Yo no entiendo un pito, honestamente, para hablar en Claro. criollo básico, pero digo, ¿qué sería lo recomendable? Y si esto de la presión alta y baja, uno tiene que tener en cuenta su propia personalidad para darse cuenta cuál es su estándar normal. Sí, yo te recomiendo por lo general la primera vez que uno toma la presión, tomarse de los 2 brazos, punto número 1, y el que es más alto, mantener ese brazo. Por lo general, la indicación, digamos, la forma de tomar la presión siempre es con el brazo izquierdo y a la altura del corazón. El brazo tiene que estar elevado, no tiene que estar colgando. Entonces, tiene que estar a la altura del corazón. Eso punto número 1. No tener ropa puesta, tratar de evitar tener una campera, porque una remerita puede ser, pero no tener mucha ropa, porque hay muchos errores en la toma de presión, que eso ya nos van a confundir. Entonces, es conveniente, bueno, tomarla en algún lugar adecuado con un enfermero o en todo caso, bueno, seguir bien las instrucciones de cómo se utilizar los aparatos que son los electrónicos. Ahora bien, el tema de los índices, bueno, lo normal para cada uno puede ser, hay personas que dicen, yo siempre tengo 90, 60, bueno, perfecto. Entonces esa persona le sube a 110 y tal vez ya se siente un poco mal o raro. Pero dentro de los parámetros, nosotros siempre nos guiamos por los parámetros. La máxima no tiene que pasar los 130, 80, los 3 y 8, como se le dice popularmente. Y obviamente que puede haber cualquiera suba de las otras 2. Ahora hay una excepción a la regla, que es la gente mayor de 65 años, donde la presión arterial aumenta por una cuestión del endurecimiento natural de las arterias. Entonces, para un adulto mayor, la presión normal es hasta 150, 85. Está un poco más alta que en el resto de las personas. Así que no hay que asustarse si tienen más de 65, 70 años, si tienen 140 de presión, 145, 150. Eso se considera normal. Igualmente, yo siempre les recomiendo que se acerquen ante la duda a hacer consultas, incluso con los enfermeros que están en todos los centros de salud, pudiendo sacarse la duda en un inicio con ellos y después, en todo caso, sacar un turno médico. Bien. Bueno, tengo una consulta más. ¿La escuchamos? Vamos. Bárbaro. Hola, soy Claudia de Mar de Ajo, si me sangra la nariz, ¿tengo que sospechar de presión alta? Muy buena pregunta. Me encantó. Bueno, todo lo que es síntomas, la hipertensión no da síntomas, lamentablemente, le quiero contar a la gente. Es una situación fisiológica del cuerpo.
¿sí? Que genera ese aumento de la presión. Cuando aparecen síntomas, son los síntomas graves ya, como por ejemplo síntomas de una ACV o síntomas de un infarto, de dolor de pecho, dolor de mandíbula, de brazo izquierdo sobre todo, o todo lo que tenga que ver con falta de habla, ¿no? Debilidad de alguna de las partes del cuerpo, desviación de la comisura labial, bueno. Esto estamos hablando ya de los síntomas graves de la hipertensión, cuando la hipertensión realmente generó un estrago, un daño orgánico. Estos otros síntomas, ya sea sangrado nasal, dolores de cabeza, mareos, no son directamente relacionados a la hipertensión. ¿Qué quiere decir? Podés tener un sangrado nasal y no tener hipertensión. Podés tener un dolor de cabeza y no tener hipertensión. El tema es que muchas veces la gente, por el mismo susto del sangrado nasal, se toma la presión y ahí descubre tal vez que tiene la presión alta. Pero es como un hallazgo, no es que van de la mano, no son directamente lineales uno con el otro. Sí, son hallazgos. Entonces, otra vez volvemos a lo mismo. A veces a través de un síntoma que tal vez no es directo, no es específico de hipertensión, uno descubre su aumento de presión. Y eso te lleva a la consulta médica. Es como que hay que agradecerle a ese síntoma que te acercó al hospital o a la salita, ¿sí? Así que sería un poquito por ahí. La hipertensión y la diabetes, lamentablemente, son asintomáticas en su gran mayoría del tiempo, salvo aparezcan después complicaciones. Muy bien. Bueno, me parece que hasta aquí está bien, salvo que quiera agregar alguna cosita más, pero nos gustaría que nos diga cómo hace la gente para ubicarla o cómo la sigue en redes sociales. Bueno, Carlos, en redes sociales estoy en Instagram, que me pueden ubicar doctora, la palabra completa, _ Mariana Cocusa. Cocusa es con una C sola, les digo por las dudas porque ahí está con doble C. Es COCUZZA. Y después en Facebook también estoy como Mariana Cocusa, Código Salud. Y bueno, cualquier consulta también me pueden encontrar en los centros de salud de Costa Azul y San Bernardo. Y les cuento a la gente que todos los centros de salud tienen enfermero, tienen médico, de lunes a viernes, así que se pueden acercar a todos los centros de salud del Partido de la Costa, donde van a ser bien recibidos y asesorados para este tipo de consultas. Somos Radio Noticias.